Estoy haciendo uso de la palabra. Sí. Aparentemente el objetivo era alquilar toda la casa y no parte de la casa. ¿Ese era el objetivo en realidad? Claro. ¿Qué pasó? El objetivo era inicialmente alquilar solamente la parte que estaba verde, digamos, que era la parte donde estaba directo a las parrillas. Pero el señor Sack nos dijo que por una cuestión de que él podía darnos todo, que él podía atendernos, que él podía trabajar ahí con nosotros y todo lo demás, ¿no? Que nos podía alquilar todo. Entonces empezamos ahí a conversar. Pero como vuelvo a repetir, yo no estoy negando mi voz. El contexto de la conversación que se ha pasado es un contexto aún más largo, ¿ya? Lo que pasa es que el señor Sack en un momento me dijo, yo no quiero que mi esposa se entere porque mi esposa me está pidiendo plata y yo tengo que mandar plata a Argentina para mis hijos. Por favor, voy a pedir a través de la presidencia que sea preciso en las respuestas. Ya, correcto. No, pensé que quería que le aclare Ya, cada punto. no, preciso, por favor. Porque pasan un audio y me si me interfiere. permite. Con relación, usted se acerca al señor Sack para alquilar toda la casa, aparentemente. Sí. Y el señor Sack aparentemente habría conversado con su esposa y su esposa le decía que no toda la casa, pero ustedes querían toda la casa y, decir el caso, querían mandar a un departamento en la parte posterior, claro, ¿no? Pero en el fondo querían toda la casa. ¿Cuál era la idea? ¿Ahí iba a funcionar juez justo en toda la casa? No. La idea era la siguiente. Inicialmente, como le conté, solamente la parte del área verde, ¿ya? Pero el señor Sack nos mostró al fondo que había unos cuartos, ¿no? Y en esos cuartos, él lo llama departamento, ¿no es cierto? En esos cuartos se podían guardar las cosas por seguridad y todo lo demás. Y yo dije, pero en ese caso, ¿cómo hacemos? Tú te puedes quedar de guardián, porque él dijo, yo me ofrezco para quedarme de guardián. Entonces, en ese contexto, le digo, entonces habría que alquilar todo. Sí, pero que mi mujer no se entere, ¿no? Porque yo solamente le he dicho una parte. Entonces yo le dije, bueno, pero tu mujer no va a atracar, porque si tú me estás diciendo que tu esposa no se entera, es una conversación amical y con toda confianza, ¿eh? Si tu mujer se entera que yo te voy a alquilar todo, lo primero que tu esposa va a decir es, ¿a cuánto? ¿No? Entonces, ¿cómo es el tema? No, me dijo, porque aquí lo que tengo que mandar plata a Argentina, mis hijos, todo lo demás. Hemos entendido su versión. La pregunta es, ¿de dónde, cuántos eran los integrantes de Juez Justo? En ese entonces, a ver, éramos 7 personas. El señor Benedicto Jiménez, estaba mi persona, la doctora Alicia Orihuela, el señor Willy Retis, ¿ya? Y había 2 periodistas más. Un periodista de apellido Nadal, no me acuerdo ahorita su nombre, ¿ya? Porque era un practicante, ¿no? Y había una señorita de apellido Olivos, que también era practicante. Sí. No me acuerdo los nombres exactamente, no me acuerdo los nombres. 6 personas. 6, y bueno, a veces nos acompañaba también, raras veces, un amigo del señor Benedicto Jiménez, que no recuerdo, un abogado también que venía a dar temas específicos cuando preguntábamos. ¿Apellido? No recuerdo. Estamos hablando de 7 personas. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? Pero la casa no era para 7 personas, congresista. La casa era para decir, el inmueble. Ah, no, ustedes pretendían alquilar todo el inmueble. ¿Alquilaron el inmueble al fin? Se alquiló una parte del inmueble. Ya, llevaron a cabo el contrato. Sí. ¿Por cuánto tiempo era el contrato? Inicialmente nosotros dijimos una semana, ¿ya? Pero el señor Sack iba a disponer los días y las horas, porque él iba a poner horas de ingreso, horas de salida, y él se iba a quedar de guardián en el local. Sí, así fue. Ya, y al fin, ¿cuánto tiempo se quedaron? No, nosotros cuando iniciamos esta conversación, ¿qué pasa? Es que aquí, justo en el audio, el señor Sack, yo le hablo de una persona con quien él habló, que fue una persona que fue a hablar con él para hacer un trato directo con él, ¿correcto? Esta persona ya había hablado con el señor Sack, entonces el señor Sack ya no quería conversar conmigo, ya no estaba hablando conmigo, estaba hablando con otra persona. Yo no moría a la persona, no me acuerdo ahorita su nombre, pero sale en el audio. Entonces es ahí donde él me dice, no, yo ya hablé con otra persona, vino a buscarme, y yo le recrimino y le digo, oye, ¿cómo es posible que hayas dicho eso? ¿No? Porque el señor Sack había dicho de que yo le había ofrecido dinero, que habíamos negociado. ¿Por qué? No entiendo, no comprendo hasta ahora por qué lo hizo, ¿ah? Pero él conversó con esa persona, ¿ya? Y esa persona fue la que fue donde el doctor Jiménez, ¿no? Y le dijo lo que estaba pasando. Entonces yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay 2 personas conversando en el tema?
En total, ¿cuánto tiempo se quedaron ustedes? ¿Y, No, y nosotros- durante cuánto tiempo estuvieron pagando la renta? No, nosotros le dimos al señor Sack un adelanto, ¿no? Porque él todavía nos iba a poner el costo de su guardianía, porque el señor Sack estaba ahí de guardián en el local, ¿ya? Su guardianía, y de ahí, en ese lapso de tiempo, que la conversación y el problema con su esposa y todo lo demás, finalmente él dijo, no, bueno, ya arreglé con ella, ya todo está bien, así que ya vamos a hacer el tema. Porque yo ya le dije, entonces es tu problema. No me está queriendo responder. Es decir, después, ¿cuánto tiempo se quedaron en la casa? ¿Cuánto Nosotros tiempo alquilamos permanecieron? una semana, nosotros presentamos el alquiler, llevamos nuestras cosas, ¿ya? Y en ese interín él nos puso hora de entrada y hora de salida. Hora de entrada a partir de las 9, hora de salida a partir de las 7 de la noche, porque ahí no había mucha iluminación, porque era Chaclacayo, cerca al cuadro, ¿no? Al costado. Y de ahí le dije, bueno, en todo caso, ¿cómo vamos a hacer? Me dijo, no hay problema, yo me voy a quedar aquí de guardián, yo voy a estar acá y todo lo demás. Así que fue así, y en ese interín es que ocurrieron estos hechos, que nos mandaron una carta notarial, ¿ya?, a la radio, donde nos decían de que había un problema porque el señor Sack resulta que no era dueño de esa propiedad y sin embargo la estaba alquilando. Ya. ¿De dónde había salido la carta notarial? De uno de los abogados de los señores que decían ser propietarios. ¿Quiénes enviaban esa carta notarial? Tengo entendido que eso lo vio los abogados. Me imagino que serían las personas que reclamaban la propiedad, ¿no? En ese camino. Pero fue ¿cómo? ¿Usted un que abogado, estaba alquilando el local no sabía los nombres de las No. personas que aparentemente estaban el que enviando me la alquila el carta local a notarial? mí es el señor Sack. Ya. Ajá. Se produjo el envío de la carta. ¿Qué pasó después? Vinieron a conversar con nosotros, nos dijeron que nos habían tomado el pelo porque el señor Sack había negociado ya con otras personas y que el señor Sack no era propietario y que estaba acostumbrado a hacer este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces yo lo llamé y le dije, Néstor, ¿ha pasado esto? Por favor, explícame. Me dijo, no, yo no tengo nada que explicarte, y simplemente no me quiso contestar más el teléfono. Yo personalmente lo fui a buscar hasta Chaclacayo para hablar del tema, ¿no? Porque, lógico, llega a la radio y comienzan las discusiones. Entonces, es ahí ya cuando ya los abogados, en este caso, creo que la doctora Orihuela, si no me equivoco, fue la que recepcionó vio el tema y finalmente nos aconsejaron. ¿Quiénes eran los supuestos propietarios que mandaron la carta notarial y que pedían que no alquile el inmueble? No pedían que no alquilen, nos estaban denunciando a nosotros por usurpación. Los supuestos propietarios. Claro, ¿por qué? Porque nos decían de que ¿A nosotros... quiénes denunciaban? A la radio, a Juez Justo. A Juez Justo. A Juez Justo, sí. Y que iban a denunciar a todos los que resulten responsables por habernos metido un local que no era de su... y que ya sabía el señor Sack que no era de él. ¿Y esa denuncia ante qué fiscalía se hizo? La denuncia que nosotros ¿Se hizo llevamos alguna a denuncia? cabo, no, porque en ese momento los abogados hicieron todo el trámite para simplemente dejar sin efecto el contrato, ¿no? Ya no se hizo contrato, se dejó sin efecto y nosotros en ese lapso ya dejamos el tema claro. De modo que dejaron ustedes la casa ya definitivamente. Sí, ya dejamos, porque el señor Sack seguía viviendo ahí. Y eso salió en imágenes, porque el señor Sack vivía ahí, ¿no? Pero aparentemente el señor Sack luego tuvo un problema con el señor Orellana. Es que por eso le digo, ahí... O sea, ¿quién se presentó en todo caso como propietario? Yo creo que el señor Orellana. Yo creo que el señor Sack ahí pecó de, ¿cómo se le dice esto? Pecó de ambicioso, ¿no? Porque resulta que él hablaba de un dinero que le habían ofrecido y de otro dinero y que él ya no quería conversar nada conmigo. Entonces, el señor Sack vivía en la casa, porque eso sale en los videos. América Televisión creo que pasó ese... Él estaba en posesión de la casa. Entiendo él estaba que en sí. posesión de la casa. Entiendo ¿no? que sí. Y se supone que si estaba en posesión... Sí, entiendo que sí, porque bueno... Era una posesión aparentemente de buena fe, ¿no? Entiendo que sí, yo no sé. El señor decía que él era propietario. ¿Usted no participó en absoluto para apoderarse de esa casa, de ese inmueble? No, porque en todo caso, fíjese, señor congresista, todos los audios que se puedan mostrar donde hemos negociado, hemos hablado y todo lo demás, en ninguno de esos audios yo al señor le obligo a salir. El señor nunca salió de su casa, para empezar. El señor Sack, que yo sepa, nunca salió de su casa. Yo le he visto al señor Sack en la televisión, o sea, en lo que él decía que era su casa, ¿no? Entonces... Ya. Yo no sé por qué el tema de que se entregó. Ahora, en el algo. caso de Juez Justo, bueno, usted aparentemente formó la sociedad Juez Justo, ¿no? Me invitaron y luego fui parte de la asociación. ¿Usted presidió la sociedad Juez Justo en algún momento? Sí, Asociación Civil Juez Justo. Ya, ¿de sí. qué año a qué año presidió la sociedad En el Juez 2007. Justo?
¿Hasta qué año? Hasta el 2010 que me retiro y hago esta carta pública que se llevó en los medios, ¿no? Donde yo dejo de depositado. ¿Cuáles habrían sido las razones por las que se retiró de Juez Justo? Bueno, primero que se vendió Radio Miraflores, pues se vendió a Radio Exitosa. Entonces nosotros no éramos un producto comercial para ellos y nos invitaron a dejar el programa. Entonces nos quedamos sin programa y la gente que trabajaba con nosotros también ya tuvo que retirarse. Y aparte de eso yo estaba ya con mis problemas médicos y también ya no éramos útiles para ese momento, ¿no? Usted señaló que vivía de la publicidad, ¿no? Sí. Supongo que como juez justo usted inscribió a la sociedad en registros públicos en la SUNAT. Como juez justo está en SUNAT. Figura en registros públicos. Aquí tengo yo la ficha registral. Juez Justo Asociación, está en SUNAT también. En SUNAT el RUC, figura el RUC, acá está el RUC en SUNAT. Está con actividad. ¿Ha estado presentando declaraciones? En un momento, entiendo que la contabilidad se estuvo encargando de llevar este tipo de declaraciones. No sabría precisarle si... ¿Quién era el contador? En esa época no lo veía yo, lo veía el señor Jiménez ya en esa época. No, pero del 2007 al 2010, ¿quién era el contador? Si usted era el presidente, de hecho que sabía quién era el director, quién era el contador, quiénes trabajaban para la empresa. Juez Justo. La asociación Juez Justo, la asociación civil Juez Justo, en realidad tenía una mala administración. Y justo ese problema de la mala administración que se tenía hacía que no había pagos, no había... Pero ¿quién contrataba al personal? ¿Con quién conversaban para que puedan trabajar en Juez Justo? Lo expliqué hace un momento, señor congresista. Pertenecían al programa la doctora Alicia Orihuela, el señor Benedicto Jiménez y quien habla. Y la doctora Orihuela, en su calidad de abogada, venía, ella no era remunerada por Juez Justo, ella venía simplemente a colaborar porque era amiga del señor Jiménez. ¿Quién estaba a cargo de Juez Justo? ¿El presidente? En esa época estaba de 2010 a cargo al Jiménez. De 2007 al 2010. Del 2007 al 2010, la encargatura de Juez Justo estaba el señor Jiménez y quien habla. Ya, durante esa época, ¿quién estaba a cargo de llevar la contabilidad? Bueno, en esa época no llevábamos contabilidad, llevábamos simplemente registros y luego se regularizaba. ¿Quién presentaba las declaraciones? Me imagino ¿Ustedes que emitían ya... boletas, facturas? No teníamos. ¿Y entonces cómo acreditan ustedes los ingresos que tenía No, porque ahí... la radio ahí o el programa? Hay algunos recibos por honorarios que se giraban cuando eran recibos por honorarios, ¿ya? Porque la asociación civil no tenía una administración adecuada, pero algunos, por ejemplo, en el caso mío, yo habré girado recibos por honorarios a mucha gente que venía, yo personalmente como persona con negocio, giraba mi recibo por honorarios, porque no teníamos un pago adecuado, pues, o sea, teníamos que ayudarnos con la publicidad y esa era parte de mi ¿Le has trabajo. girado algún recibo por honorarios al señor Orellana? No, señor. ¿A Luis? No, nunca. ¿Has participado en alguna transacción, compra-venta de algún inmueble? No, compra y venta, transacción, no. Ya sea, digamos, como un tercero. Testaferro. Un testaferro. No, testaferro no. No. En el caso de investigaciones corporativas, sí. ¿ha solicitado en algún momento a registros públicos información de algunas empresas o personas? Porque eso debe estar registrado. Sí, pero creo que bueno, en este caso el gerente general ahí era el señor Benedicto Jiménez, ¿no? O sea, en todo caso él es el que habría de realizarlo. Mi persona no, yo no. ¿Nunca? No, yo no he... ¿No solicitabas información de empresas no, porque o personas, cuando yo tenía búsquedas? No, porque cuando yo tenía que hacer una investigación periodística, yo me iba a registros públicos y con mi nombre llenaba y solicitaba, o me iba a migraciones con Por mi eso, nombre. eso mismo. Sí, con mi nombre. O sea, solicitaste entonces con información. Mi nombre, claro. Y eso está registrado. Como todo periodista. Todos los periodistas solicitamos información abierta, se llama. Ya, Ajá. Eso es todo por el momento. Señor Pérez Maldonado, usted fue presidente de la Asociación Juez Justo, ¿correcto? Sí, señor presidente. También fue director del programa Juez Justo en Radio Miraflores. Sí, señor presidente. Fue gerente general de Juez Justo TV SAC. Por 6 meses, señor presidente. 6 meses, correcto. Fue tesorero de UCONA. No asumí el cargo de tesorero de UCONA porque yo en ese momento presenté un documento al señor al congresista Heriberto,
¿no? Porque no podía asumir ese cargo. Yo tengo aquí el documento en el Sí, cual... dígame, ¿por qué no podía asumir el cargo en ese momento? Porque está delicado de salud. Ya, correcto. Ajá, sí, no podía. Fue fundador de la empresa Investigaciones Corporativas SAC. Es la que estamos hablando, sí, efectivamente. Bien. Y hace un momento, congresista Gamarra le ha preguntado sobre el tema de la propiedad esta con el señor Rodolfo SAC. Ese contrato de arrendamiento con Néstor SAC, ¿de qué fecha data? No recuerdo exactamente. Aproximadamente. Haga usted un esfuerzo. No recuerdo si fue abril, mayo. ¿De qué año? No recuerdo exactamente el Ya. año, no recuerdo. Pero lo que sí puedo precisar, señor presidente, es que el señor SAC sí estaba en el inmueble, porque él estaba como guardián del inmueble. Eso sí lo preciso muy bien, porque inclusive eso fue el pedido de él. Ya, Ya. para ayudarnos más, ¿fue antes del 2010, después del 2010? No tuvo que ser antes, me imagino, no sé, no preciso, tendría que hacerle llegar el documento, en todo caso buscar. Este caso se ventiló en la Fiscalía de Cieneguilla. Ya. Y yo quiero seguir la Sí. aclaración que le estaba haciendo en su interrogación Sí, el congresista claro. Gamarra. Sí. Ya, usted dice que le llega una carta notarial de unos supuestos propietarios Ajá. y que obviamente lo motivan a desalojar porque lo habían denunciado penalmente. Ujú. ¿Correcto? No, porque nos decían en la carta que nos iban a denunciar a Ya, nosotros. o sea, ustedes, advertidos de una posibilidad, de una amenaza de denuncia, ustedes se retiran. Sí, claro. Correcto, ya. ¿Y recuerda usted quiénes habían firmado esa carta, ese documento que le llegó a usted, que lo amedrentaba o lo amenazaba? En la carta notarial estaba firmado por el señor Chaus. Señor Chaus. O señora Chaus, no sé. Señora Chaus. Señora Chaus, creo que es. Esther Morales Chaus. Apellido Chaus, no recuerdo. Morales Chaus. Chaus, debe ser Chaus. Sí, correcto. Listo. Y en ese momento, cuando usted suscribe este contrato con el señor SAC, ¿usted conocía ya al señor Rodolfo Orellana Rengifo? ¿Al señor Orellana? Sí. La señora Orellana, claro, en el año 2007. Ya, perfecto. Sí. Sí, es que es bueno que usted lo ratifique así. Sí, en el año 2007. ¿Y Sí, lo cómo conocí. resulta que finalmente el señor Orellana Rengifo esté viviendo, porque justamente a efecto de que él vive en este domicilio de Chaclacayo, resulte viviendo allí? O sea, usted primero la arrienda y luego él aparece como poseedor, finalmente como propietario. No, en esa parte sí hago una aclaración, ¿ah? Y yo se lo dije al señor Sac y lo debe tener grabado también. Yo le dije que me sorprendía mucho lo que él me estaba contando, porque eso sí me parece que es algo que no está de acuerdo con la realidad. O sea, cuando él me dijo a mí de que él había conversado con Ludit Orellana, porque eso me dice él. Yo hablé con Ludit Orellana, me dijo, y hablé con la señora Chaus. Entonces, yo le dije, bueno, entonces, ¿cuál es el tema, no? Porque si tú sabes cuál es el tema, le pregunto, porque tienes que informarme a mí, yo no sé nada del tema. Porque él me dijo, no, y lo que pasa es que ellos, me dijo, ellos, lo que quieren, ¿no?, es hablar conmigo y negociar. Yo le dije, bueno, pero yo no sé, o sea, tienes que aclararme, le digo, ¿cuál es el tema? Sí, ¿No? continúa. Sí. Solamente para Sí. verificar esto, porque aparentemente todo ya se va concatenando. Claro. En este caso. No habría sido un ardid el hecho de llevar a la empresa Juez Justo, que dicho sea de paso no tenía necesidad de un local amplio para meter a 6 personas, a un local bastante amplio, alejado de la ciudad, Ya, sí. y para poder alquilar el local, y que luego de, digamos, la instalación se aparezcan los supuestos propietarios a través de una carta notarial, y donde ya aparentemente se había producido el ingreso de los supuestos propietarios al inmueble, No. donde mantenía la posesión, Ya. aun cuando no fuese dueño, pero quien mantenía la posesión, y habría que determinar si era de buena fe o de mala fe, era el señor Sac. Entonces, ¿no habría sido un ardid para desalojarlo más adelante? Porque era mucho más fácil ingresar con un ardid al local, a la casa, que hacer un desalojo, ¿no?, Pero- respecto de personas o empresas que no tenían también y no acreditaban la propiedad del bien. No, pero... Entonces, yo lo entiendo Sí, como sí, que sí, sí. aparentemente, Ajá. de repente involuntariamente, de repente Sí. por una cuestión que usted desconoció,
pudo haber sido utilizado para ingresar al local, ¿no es cierto? Y bueno, se utilizó como ardid el alquiler del bien inmueble. Es válida su apreciación, señor congresista, y yo le respondo con toda transparencia. El señor Sack estaba en el local. El señor Sack nunca salió del local. Nunca salió del local. No, el señor Sack estaba en el local. O sea, eso es lo que yo le estoy diciendo y reiterando. Ahora, el local no se alquiló para 6 personas. El local se alquiló para un evento. Era un evento que estábamos realizando porque queríamos lanzar el tema de los periodistas judiciales y pensábamos invitar a gente, porque en esa época nosotros entrevistamos a 2 coordinadores que vinieron al Poder Judicial de Colombia, ¿de acuerdo?, para que puedan ellos también participar y hacer. Estaban formando a través del, no me acuerdo si es PNUD o una institución. Va a repreguntar, congresista. Sí. Por fin se llevó a cabo el evento, no se llevó a cabo el evento, y después, sí, y después de haberse producido, digamos, este conflicto, al fin, juez justo, la asociación, ¿se quedó o no se quedó en el inmueble al final? No. Aún cuando el inmueble era compartido con el señor... No. Sack. Aquí las cosas claras, ¿no? El señor Sack estaba en el inmueble. Sí, ¿está claro eso? Sí, porque el señor Sack estaba como vigilante. O sea, estaba en el inmueble. Perdón, para reordenarnos en la pregunta. Sí. Ya. ¿Usted lo alquila para un evento? Sí, para un evento. Correcto. Ujú. ¿Y por cuánto tiempo es el contrato de arrendamiento? No recuerdo si fue una semana o 15 días, pero era más o menos por un Ya, periodo perfecto. así. Sí. Para un contrato de arrendamiento por una semana o 15 días, ¿era necesario que el señor Sack desaloje el local? No es que desaloje el local, lo que le vuelvo a repetir, el señor Sack quería alquilar todo el local, pero no quería que su esposa se entere, porque iba a recibir más plata, porque necesitaba plata para mandar a sus hijos en Argentina. Respetamos Entonces, su punto de vista, pero es poco creíble, le digo, con toda Sí, pues, sinceridad. pero- O sea, pero a usted le corresponde demostrar la verdad y nosotros también esclarecer las Es que responsabilidades que estoy pudieran haber. Ya, diciéndole las perfecto. cosas claras. Sí, Sí, espero sí, que sean sí. claras. Sí, Espero por que sean supuesto. claras. Ya. Ahora, por una semana, ¿y por qué el interés por alquilar ese local? O sea, ¿no había otros locales? No, ¿Por qué la disposición de Ahí usted? le explico, ahí le reitero. Y se lo expliqué inicialmente al congresista. Yo ya no tomé interés en el local. El señor Sack, cuando me llama desesperado porque no tenía plata y me pide que le recargue una tarjeta de 5 soles porque no tenía ni para el teléfono ni para comer. Yo le recargo la tarjeta y recién volvemos a conversar. Después de un largo tiempo, porque ¿qué pasó? Fíjese, nosotros estábamos preparando el evento y para preparar un evento no se hace de la noche a la mañana. Teníamos que ver el tema de publicidad, teníamos que ver el tema de coordinación, teníamos que ver todo. Y para eso buscamos varios locales. Mire, yo sí... Una breve interrupción. Sí. O sea, en el audio que hemos podido apreciar, usted señala categóricamente y dice, me interesa sí o sí ese local. Sí. ¿Y cómo es que ahora yo ya no quería saber nada del local? No. Le reitero, señor congresista. Cuando yo le digo al señor Sack, me interesa sí o sí tu local, porque él y yo ya habíamos conversado en una negociación entre él y yo sobre el tema del local. Y finalmente él me dijo, bueno, ¿va a ser o no va a ser? No, sí, me interesa sí o sí tu local. Y él me reitera, me dice a mí, ojo, porque mi mujer no quiere, mi mujer está molesta porque Ya, cree que... correcto, señor, ya, perfecto. Ahora, en el tema, vuelvo a la carta otra vez. Usted dice que la carta recibió de una señora Morales Chao. O es Esther o es Carolina. Son 2 hermanas. ¿Cuál de las dos? No recuerdo. Shaus. Rosalía, ¿no? Rosalía o Esther. Apellido Shaus. Sí, y el segundo apellido, Morales Chao, ¿correcto? Shaus. Ya, ¿no recuerda usted? No recuerdo exactamente el apellido. ¿Y sí sabe usted que la señora Esther Morales Chao es conviviente del señor Rodolfo Orellana Rengifo? No, yo me he enterado por los medios. Ah, no sabía tampoco eso. No sabía, sí. Y como residente tampoco sabía que Carolina, ¿no? Rosalina. Rosalía era un familiar indirecto del señor Rodolfo Orellana Rengifo. Tampoco recuerda es usted. que nosotros no teníamos contacto. Es que resulta poco coherente que usted nos diga que desconocía todo eso, que arrienda un local, que lo abandona por la amenaza de una denuncia ante el Pero yo no Ministerio. lo he abandonado. Y espéreme un ratito. Que usted deja la casa, que la había arrendado, por una carta notarial que lo amenazaba a usted, que iba a haber una denuncia ante el Ministerio Público. Ya. Y extrañamente aparece el señor Rodolfo Orellana. Y no solamente, y yo no estoy poniendo fechas tope, ¿eh? Extrañamente aparece el señor Orellana viviendo en este inmueble, finalmente... No, me equivoco, ¿no? ¿Es el de la Fundación de los Niños del Perú? No, es otra cosa, ¿no? Ya, correcto, ya. Ya. Esta propiedad, de una u otra manera, aparece vinculada al entorno inmediato del señor Rodolfo Orellana.
O sea, para nosotros, como comisión investigadora, encontramos un claro nexo. O sea, como quiso decirlo y no lo dijo el congresista Teófilo Gamarra, pareciera un caballo de Troya, ¿no? O sea, como entró a ver cuál es el escenario, quién está, cómo está la cosa, todo, después usted se retira y finalmente vienen otros que lo hacen desalojar por la fuerza a Néstor Sack y se apropian del inmueble. Claro. Y usted lo ha dicho bien también, ¿no? Que a usted lo estaba sorprendiendo porque sabía que esta propiedad no era suya, le había llegado cartas notariales, no tenía nada. Y yo le dije, y se lo dije en su momento. Y realmente, la verdad es que yo yo en ningún momento estaba enterado que la señora Schaus era familiar del señor Orellana, porque, como le digo, mi labor en la radio no era estar pegado al señor Orellana, o sea, yo no era parte del equipo del señor Orellana, yo era parte de un medio de comunicación. Correcto. Cuando usted va a negociar y finalmente firmar el contrato de arrendamiento, ¿quién lo acompaña a usted? A mí, yo me encuentro con el señor Sack. El señor Sack va a Radio Miraflores. Ya. ¿Y quién estaba presente? ¿De contraparte de usted estaba solo? ¿Quién lo No, acompañaba? en esa parte, justo salíamos de la radio, los que siempre salimos, ¿no? Benedicto Jiménez, Eliseo Orihuela, y salíamos nosotros en Miraflores. Ya. ¿Y el contrato se hace en nombre de Miguel Pérez Maldonado? ¿El contrato? Sí. ¿A nombre de quién se hace el contrato? El arrendamiento se hace a nombre de... Sí, pues yo como representante, porque él quería saber quién es, porque el señor Sack me había pedido documentos para ver si yo era la persona que decía ser. Entonces él ha sacado documentos de registros públicos, yo también le di una fotocopia a mi DNI. A la pregunta Sí. concreta, ¿usted actúa como representante? Sí, como parte del juez justo, sí. Ya, o sea, el contrato sale a nombre de juez justo y usted como representante de juez justo. El contrato sale, creo que sí, se hace a nombre de juez justo. Sí, tenía que ser a nombre de juez justo porque era para un evento. ¿No? Congresista Gamarra. Hay una contradicción, o sea, aparentemente estamos hablando de una asociación que tenía un desorden administrativo. Sí. Pero de acuerdo al audio, usted dice, mis directivos me están pidiendo una serie de requisitos y una serie de documentos que usted tiene que acreditar. Entiendo que con relación a ese tema se hacía una investigación para determinar si la casa estaba a nombre del señor Sack o no. Y aparentemente eso formaba parte de un plan, ¿no? Para poder conocer exactamente el historial de esa casa, determinar en qué situación se encontraba el señor Sack claro. Manteniendo la casa. Y eso creo que se va demostrando en este momento. Sí, pero cuando yo me refiero a directivos, me refiero a los que estaban conmigo en ese momento, que era el señor Benedicto, la doctora Liz, todos los que acompañaban en la radio. O sea, porque era una cosa que tenemos que informarnos, si éramos todos los que participábamos. O sea, no había nada que ocultar, ¿no? ¿Quién era el señor Luis Castro? Lucho Castro. Ese señor Castro apareció porque conversó con el señor Sack en una oportunidad. No sé quién es ni dónde es, pero el señor Sack tuvo conversaciones y negociaciones con él porque luego él me lo dijo. Y este señor se apareció luego en la radio en una oportunidad, pero hablándonos sobre el tema de juez justo con el señor Benedicto Jiménez, ¿no? Aparentemente era alguien conocido del señor Benedicto Jiménez, ¿no? Por eso que yo le dije por eso que yo en ese momento le digo yo al señor Sack, le digo, ¿por qué es que tú has hablado con una persona y has dicho esto cuando no es la realidad? O sea, yo quedo como mentiroso. Porque ya en este momento ya había doble negociación. Ahora, finalmente, y le soy sincero, en el tema de las negociaciones con el señor Sack, ha prevalecido más todo lo que el señor Sack ha querido hacer. Y eso está demostrado. O sea, el señor Sack me pidió a mí cierto favor, se hizo. Me pidió que su esposa no se entere, se hizo. Me pidió que él esté ahí en la casa, se hizo. Bien, ya resta reiterado el tema. Sí. ¿Quién era la doctora Adriana, a quien usted hace referencia en el audio? Adriana, no recuerdo, tendría que hacer memoria. Adriana, no recuerdo. ¿Quién decidía la línea editorial de los medios que usted dirigía? ¿La línea editorial? Sí. No, la radio estaba bajo mi cargo. ¿Juez justo? Juez justo TV Sack bajo el señor Benedicto Jiménez, y cuando yo ya no estuve, el señor Benedicto Jiménez. ¿Y en el caso de la revista concretamente? Benedicto Jiménez. ¿Usted no? No, en el tema de la revista, la época de las 10 primeras ediciones donde participó el señor Hildebrand como director, bueno, se consultaba pues con el editor, ¿no? Y se consultaba con el editor. Sí, congresista. A ver, congresista. Gracias, presidente. Justamente sobre lo que usted hablaba, en el tema de la radio, también tenemos conocimiento que esto se retransmitía en muchas provincias. En el caso de Ancash, ¿no? Está la radio Estudio 97, que es del señor Miguel Muñoz, también en Ucayali.
¿Cómo es que esto, usted como director de este programa, hacía esos enlaces? ¿Le pagaban algo estas radios porque agarran la señal? ¿En qué época, señor congresista? ¿Perdón? ¿En qué año? Porque yo no recuerdo ese tipo de... Bueno, seguramente debe usted haber tener conocimiento, si es que ha habido, y si no, desmiéntalo. No, si es que no ha habido ningún enlace, si es que no ha habido. En mi época, cuando yo fui director del programa de radio, nunca tuvimos enlace porque realmente no había capacidad para hacer eso. Aprovecho también, presidente, pero Sí. ¿tiene usted algún inmueble ahora donde vive? Yo tengo un Sí, un inmueble, tengo un inmueble alquilado. No es tuyo. No tengo sí. propiedad. ¿Vehículo? Sí, tengo un auto Un auto. del año 1997. Sí. Bien, gracias, presidente. En el caso concreto de la revista Juez Justo, donde usted aparece como presidente, director del señor César Hildebrand Chávez, ¿correcto? Perdóneme, disculpen, Sí, para corroborar. Tengo un terreno que está en el cono norte, que es un terreno sin construir, ¿no? Y como yo soy de Tacna, con copropiedad, adquirí una propiedad en Tacna, pequeña también. Bien. Dígame, en el caso de la revista Juez Justo concretamente, ¿cómo se financiaba esta revista? Usted manifiesta, y lo hemos corroborado efectivamente, que en los 10 primeros números usted aparece como presidente. Sí. ¿Cómo se financiaba esta revista? Ya. ¿Por qué aparezco como presidente? Porque se quiso unificar todo, radio, televisión e internet, ¿no? Y revista, perdón. Entonces pidieron de que la asociación represente esa unificación porque nosotros ya habíamos ganado imagen a través de la radio. A través de la radio ya habíamos ganado imagen ante el Poder Judicial, ante las autoridades, con nuestro trabajo y con todo lo que hacíamos. Entonces, a través de eso es que nosotros finalmente dijimos, ya bueno, vamos a unirnos. Y es ahí donde me dicen, encárgate de ver la gente que pueda trabajar en esta revista. Es ahí donde yo busco al señor Hildebrand, yo mismo voy a hablar con él, le digo, pues, queremos hacer un proyecto, ¿no? Benedito Jiménez también, y muchos periodistas. Presidente, una pregunta. ¿Cuánto le pagan al señor César Hildebrand Chávez? Creo que eran 2.000 soles, porque en ese momento ganábamos igual, 2.000 soles era, porque estábamos trabajando, digamos, tiempos completos. Sí. Y no me queda claro, o sea, para mejorar la pregunta en todo caso, ¿cuál era el costo de edición de una revista y cómo se subvencionaba financieramente esta revista? Mire, ahí no podría precisar exactamente cuánto era el costo, pero sé que el señor Jiménez en ese momento dirigía la revista y dirigía la empresa y bueno, él manejaba esos costos, ¿no? A nivel administrativo. Ya. Usted... Presidente, ¿dónde se imprimía la revista? Me acuerdo que la revista se imprimía en Vértice, porque yo fui varias veces a Vértice. ¿A dónde? ¿En Vértice en qué parte? Creo que es Lince. Pero el Lince es un cuarto de 3x3, ahí no hay nada, ahí no hay imprenta. ¿Dónde? La dirección de Vértice es un cuarto como de este tamaño, ahí no hay imprenta. No sabría decir. No, Vértice queda en una esquina. Sí, pues, en Lince. En una esquina, sí. Eran puertas, me acuerdo, de metal que se levantan. Sí, pero no había imprenta ahí. Bueno, nosotros recogíamos de ahí las revistas. ¿Pero en qué imprenta se imprimía? Vértice, ese es el nombre que yo me acuerdo. Persiocas. Persiocas, sí. Persiocas, sí. Pero no había imprenta ahí. No, yo recogía las revistas de y ahí. No tenía licencia para funcionar inclusive. Bueno, ese es un tema del señor ya. Yo simplemente... Usted no sabía nada. Yo recogía las revistas, pues. Ahora, está en mi pregunta. El tema administrativo está a cargo del señor Jiménez, ¿no? Igual, o sea, Sí. usted no puede responder cómo se financiaba la edición de una revista en todo caso, si estaba a cargo del señor Jiménez. No, porque tendría que responder en todo caso que manejó los Y, financiamientos. en todo caso, ¿cuál era su labor? En la revista aparece usted como presidente. Sí, lo que pasa es que le vuelvo a repetir, se unificó Juez Justo, entonces se entiende de que la asociación civil era quien representaba al medio. Por eso es que yo aparezco como presidente directorio, porque yo en ese momento era presidente director de la Asociación Civil Juez Justo. O sea, no sabía nada de la revista. O sea, usted aparece figurativamente como presidente de la Sí, revista. aparecía en la revista y bueno, como le reitero, yo también hacía algunos reportajes en esas ediciones. Uno de los reportajes que yo he hecho... Ya, pero no voy a poner la pregunta. Sí. O sea, ¿podía acontecer cualquier cosa en esa revista y usted en la calidad de presidente no sabía nada ni se hacía responsable de nada? No, sí, nosotros lo conversábamos porque imagínense, estaba el señor Hildebrand, había otros periodistas... Pero obviamente, o sea... Había que discutir el tema, sí. Reformulo mi pregunta. O sea, ¿era perfectamente válida que la revista sea financiada por narcotráfico?
Bueno, no sé quién es narcotraficante. No, no estoy acusando a nadie. Pero en la lógica que usted me dice, yo era presidente, pero no sabía nada. Yo era No, parte del grupo, del consorcio de empresas periodísticas. ¿No? Usted nos ha dicho eso. Sí. La pregunta es, o sea, y aparece su nombre en la revista, presidente. Entonces, Sí. era perfectamente válido que una revista sea financiada por narcotráfico y usted me diga, yo no sabía nada, pero soy No, presidente. es que yo no le he dicho que no sé nada. Yo le he dicho que quien manejaba la administración del financiamiento de eso es el señor Benito Jiménez, que era el gerente de la empresa. Usted era parte de la revista y usted no sabía ni Ah, es noción que remota nosotros tenía. éramos parte de la revista a nivel periodístico. Nosotros nos reuníamos los periodistas y veíamos qué notas podían salir, qué reportajes existían. Luego venía el señor Benedicto y corroboraba algunas notas, ¿no? Y a nivel financiero lo veíamos con el señor Jiménez, porque él nos pagaba sueldos. Ya, yo quiero, gracias. Sí. Yo quiero, antes de que se le use la palabra, quiero dar dos aspectos nada más que me permitan de repente replantear más preguntas. Sí. Usted aparece como presidente en el número 1 hasta el 10, obviamente, ¿no es cierto? Desde abril del 2010 hasta enero del 2011. Del 1 al 10, Sí, las por 10 eso. primeras De abril del ediciones. 2010 a enero del 2011, Sí. ¿no? Ujú. Y tenemos reportes, obviamente, oficiales, ¿no? De la empresa distribuidora bolivariana Sociedad Anónima. ¿La recuerda Sí, usted? bolivariana, sí, Exactamente, claro, ¿no? la que nos distribuía las revistas. Exactamente, Ajá. así es. Y mi pregunta va en el fondo del anterior, ¿no? A ver, en números que usted aparece como presidente. Sí, En el número 8 de revistas de circulación, 1950. Vendidas 35. sí. En el número 9 de revistas de circulación, 2500. Vendidas 179. En el número 10 de revistas puestas en circulación, 2500. Vendidas 294. ¿Cómo se financiaba? Yo tengo aquí un reporte que hemos hecho, que hemos bajado de las propias revistas, que seguramente usted también lo podrá hacer, ¿no? Clínica La Luz, SAC, nunca pagó publicidad. Escuela de Embarazadas, CIE, nunca pagó. Abaco, nunca pagó. Centro Quirúrgico Más Vida, nunca pagó. Banco GNB Perú, nunca pagó. Rojas Motors, nunca pagó. Nadie pagó. O sea, si vemos, y es más, de 41 empresas ubicadas, identificadas como publicitarias, 10 eran del entorno directo de Rodolfo Orellana. Ujú. ¿Tienes una explicación al respecto? Bueno, el tema comercial, había un área comercial que se dedicaba a ver el tema del O sea, contrato. usted no y todo sabía. eso. Correcto. No, pero es que yo, ¿por qué le voy a responder? No, está bien, está en su derecho, señor. Lógico, Está en o su sea, derecho. yo no Yo voy a decir- simplemente quiero enfatizar una cosa. Usted, en la calidad de investigado, tiene el derecho, el legítimo derecho de decir la verdad. Por supuesto. Como también de callar. No, Como también de faltar a la verdad. yo no estoy faltando a la verdad. Le digo, es O sea, un legítimo derecho, se lo estoy reconociendo. ya, señor Correcto. presidente, usted me está preguntando a mí temas administrativos. O sea, si yo estaba viendo mis temas periodísticos, yo también tendría que ver el tema de contrataciones, con quién contrato. Es que O escúchame. sea, hasta el momento que usted me está indicando, no había estas noticias de que lavado de activos, corrupción. O sea, no pues, o sea, en ese momento nosotros estábamos. Y ojo, había chicos que estaban trabajando, que eran practicantes, y recuerdo muy bien que algunos habían trabajado en Revista Gente y que se habían quedado con nosotros porque no teníamos, inclusive recién estábamos empezando. Entonces, en ese Seguramente. momento la idea era sacar el medio. Sí, Ahora, es que usted está yendo por otro lado. La pregunta era concreta, que la vuelvo a proponer. O sea, usted como presidente, que aparece en los números del 1 al 10, lo cual lo ha reconocido, sí, claro que sí. ¿desconocía cuál es el financiamiento de una revista? ¿Cuál es el tiraje de una revista? No, yo no Sí, conocí- aparece como presidente. yo no desconocía el tiraje de la revista. En las ediciones del 1 al 10 yo aparezco como presidente. Usted es periodista, ¿no? Sí, Titulado. sí. Usted sabe mínimamente en una formación universitaria el grado de responsabilidad que significa poner el nombre de una persona. Sí. ¿Correcto? O sea, presidente no es una figura decorativa. No. Más allá del director genera un grado de responsabilidad. Entonces, obviamente usted si mi nombre aparece en una revista, tengo que tener conocimiento de cómo se financia esta revista. Pero Permíteme. ¿Cómo se financia? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distribución? Así ¿Cuáles es. son sus contenidos? Así es. O sea, yo gratuitamente no voy a ofertar mi nombre, o mi buen nombre, entre comillas. Pero yo en ningún momento le he dicho que Déjeme iba a terminar la salir los idea. contenidos. Y yo le he expresado con cifras objetivas y frías Ajá. cuál fue el tiraje, Ya. cuántas se vendieron y cuáles fueron los auspicios. Y la pregunta, en todo caso, como conclusión final de mi parte es, ¿cómo se financia esta revista? Mire, como le vuelvo a repetir, nosotros, cuando nos unimos del grupo, nos dieron la responsabilidad de dirigir la parte periodística. Y así es como hemos trabajado en la parte periodística. Y mi participación en esta revista del tiraje del 1 al 10 fue justamente cuando formamos el equipo con el director, en este caso el señor Hildebrand. ¿Ya? Ya. Y ahí nosotros conversamos naturalmente el tema y sabíamos perfectamente que había publicidad, pero para eso había un área de marketing encargado. Si usted me pregunta cómo se financiaba, yo tenía la misma pregunta para el señor Benedicto, y el señor Benedicto nos presentó un proyecto. Ahora, ojo, el señor Orellana
estaba con el señor Benedicto. O sea, el señor Orellana no era ajeno, eso se los he repetido miles de veces. Nadie está negando al señor Orellana. El señor Orellana era un empresario. Inclusive, el señor Orellana, cuando conversó con nosotros, como le voy a repetir, y no me va a dejar negar el señor Hildebrand, porque el señor Hildebrand se sentó conmigo en esa oportunidad, el señor Benedicto, nos habló su idea de que esto crezca, y para eso iba a colaborar con el señor Benedicto. Se lo he dicho también, que Perfecto, parecía está bien. o sea, Usted está aclarando, o sea, el señor Jiménez, perdóneme, el señor Jiménez no estaba lejano al señor Rodolfo Orellana, no, es que ¿correcto? no estaba lejano, por supuesto que no. Perfecto. ¿Y el señor Pérez Maldonado tampoco estaba muy lejos de ellos? Yo, particularmente, yo estaba en tema periodístico, De acuerdo, pero tenía una vinculación con ellos. con la revista como periodista, con los medios de comunicación. Y ya. Sí. En esta suerte de evasivas, y se lo digo con toda objetividad, Sí. que usted nos propone sus respuestas, o sea, sería perfectamente válido conjeturar, ¿no? Es conjetura, obviamente, ¿no? Sí. Que esta revista fue financiada por narcotráfico y usted no lo sabía. Es que yo no creo que eso sea una conjetura válida, porque le estoy diciendo... No, cabe una posibilidad porque usted me dice que desconoce No, todo. pues porque ese es un argumento no válido, porque usted está haciendo una suposición. Entonces, por eso le digo, caigo en el terreno de la conjetura para construir una Lo que verdad. pasa es que usted quiere que yo le diga dónde salía el dinero. Exactamente. Es que eso yo no puedo decirle de dónde va a salir el dinero. ¿Acaso yo manejaba los dineros Entonces, de la revista? por eso, entonces, en esa lógica, Entonces, como usted la le digo... pregunta entonces, más clara me lo hubiera dicho. Exactamente. así, Entonces, o sea, como ¿de usted, dónde no, sale el dinero? como Yo usted no sabe, como usted desconoce la fuente de financiamiento, es perfectamente... La fuente de financiamiento es Juez Justo TV SAC. Es una empresa que tiene socios. Y los socios de esa empresa, conjuntamente con quien es el gerente general y quien ha manejado esta compañía, sabe perfectamente, de ahí provienen los fondos. De ahí provienen los fondos. Ahora, si usted me pregunta a mí, oiga, ¿quién le depositó la plata y todo lo demás? Dígame usted, pues entonces dígame directamente a mí, ¿sabe qué, señor? Dígame quién pagaba. ¿Y yo qué voy a saber? No, tampoco estoy cayendo en una persona casi, en una respuesta casi directa. Simplemente usted está proponiendo diversas evasivas y nos permite conjeturar para recabar una verdad, que es lo que se quiere. Congresista de García Belaunde. Presidente, me hace recordar las cartas de fianza de COPEX. No vale nada. Es una presidencia que no vale nada. Era un presidente ficticio. No, yo era asociación civil, Juez Justo. Bueno, pero usted es presidente. Asociación civil. Bueno, Juez pero Justo. presidente. Sí. Entonces es un presidente decorativo. Acá dice, presidente, que cuando recibió una llamada de Miguel Ángel Pérez Maldonado, que ostenta el cargo de presidente del directorio, quien me aseguró que en la revista Juez Justo el abogado Rodolfo Orellana nada tenía que ver. Ahora dice que sí tiene que ver mucho. Y que su medio impreso no tiene relación alguna con tal persona recientemente denunciada por la revista Caretas, Gente y el Semanario La Verdad y Mi Conciencia. Ese artículo que usted está leyendo es de un diario, Así de una es. revista que Está se bien, llama pues. De Verdad y Mi Conciencia. Bueno, pero acá están. Acá En están. ese diario... Perdón, No, aún termina determinado. la pregunta, sí. Aún determinado. Esto es lo que dice. Pero, presidente, acá es una cosa curiosa. El señor es presidente de una empresa que edita una revista, 2.500 ejemplares. Se venden 170. ¿A cuánto? ¿A 10 soles? ¿A 5 soles? Creo que estaba 15, Bueno, creo. aquí está 10 soles. Acá dice 10 soles, pero que puede estar menos. Acá dice 10 No, soles. iniciamos primero con 15. Bueno, pero acá está 10. Siete. Es decir, son 1.700 soles. Imprimir y hacer la revista te vale mucho más. Te vale cerca de 26.000, 20.000 soles. Y con 1.700 soles gana mucho más de lo que ganaba el señor, que ganaba 1.800. O sea, ¿de dónde salía la plata? ¿De dónde salía la plata? ¿A quién le pagaba a Benito Jiménez, que es un hombre que no es barato? ¿Quién le pagaba a Willy Retis? ¿Quién le pagaba a la imprenta? ¿Quién pagaba todo? Bueno. Y él, como presidente, no sabía nada. No me imagino No, que el no. presidente del Diario de Comercio no sepa cuánto factura Yo el le- Diario de Comercio. yo le- No me imagino que el presidente de Panamericana Televisión o de Canal 4 no sepan cuánto factura, cuánto le devuelven, cuánto gasta en publicidad, cuántos son sus costos, cuáles son sus planillas. No me lo imagino, presidente. Mire, cuando... ¿Puedo responder, Sí, señor continúe, presidente? continúe. Sí, respecto al artículo primero que usted señala, que el señor Hildebrand dice efectivamente que yo lo llamé. Mire, cuando nosotros empezamos a trabajar, Benedicto Jiménez nos reúne y comenzamos a trabajar independientemente. Por eso le digo, nunca hemos tenido un tipo de presión. Y cuando el señor Hildebrand me dice a mí, efectivamente, yo le dije, eso no tiene nada que ver porque finalmente con Benedicto es con quien estamos trabajando este proyecto. Lo que yo le estoy contando a ustedes es ya en el interín del trabajo, cuando el señor Orellana aparece y habla con Benedicto, porque se ve pues, que hay una amistad, ¿no? Aparte, el señor Benedicto es su abogado y eso lo conoce, eso es de dominio público. O sea, yo no tendría por qué negar eso, es innegable, ¿no? Y por otro lado... Hay una interrupción. Eso Sí. quiere decir, con la veña del presidente, que el señor Orellana financiaba la revista Juez Justo. Eso quiere decir que el señor... Lo que está diciendo usted en este momento. Ah, no, y es que yo le estoy contando lo que yo he dicho. El señor Orellana ¿Financiaba No. la revista?
El señor Orellana era amigo del señor Benito Jiménez Ya, y el señor pero Orellana siempre se presentó... Seamos concretos. ¿El señor Orellana financiaba la revista? Es que yo no puedo responder esa Pero pregunta. en estos momentos se está diciendo, el señor No, Orellana le y el estoy señor diciendo- Benito Jiménez tenían una amistad, una sociedad, Sí, tenían y una al final amistad, sí, el sí. señor Orellana dijo, yo quiero que crezca esta empresa. Eso quiere decir que el señor Orellana apostaba por la Bueno, empresa. si me pregunta mi Pues apreciación, justo. si me pregunta mi ¿Financiaba o no percepción financiaba? personal, si me pregunta mi percepción personal, definitivamente sí. Porque lógico, ¿quién se va a aparecer en un medio de comunicación para decirle a todo el mundo que quiere que esto crezca, que sea fuerte? Porque él estaba interesado, ¿no es cierto? Mi percepción Y ahora, personal sí. sí, otra pregunta. Ahora, si me permite, sí. presidente, ¿qué funciones cumplía en todo caso? Porque en estos momentos no ha definido las funciones que cumplía como presidente. Ah, sí, te Como presidente explico. de la... Claro. ¿Qué funciones? Supongo que el presidente era el que estaba a cargo de todo. El que dirigía al área financiera, al área comercial, no, pues- el que dirigía las políticas de la empresa, ¿no es cierto?, para poder generar, o de la entidad para poder generarse Sí. y para poder crecer. Entonces, ¿cuáles eran las funciones que cumplía él? Ya. La gerencia general estaba a cargo del señor Benedicto Jiménez. Y la gerencia general se encargaba exclusivamente de los temas administrativos, del tema de sueldos, el tema del área marketing, publicidad. La presidencia de directorio, en este caso, que yo la representaba como juez justo asociación, porque así se hacía, como juez de asociación civil, nuestra función era directamente coordinar con el tema periodístico, teníamos que ver el tiraje de la revista, teníamos que ver qué notas existían, si los periodistas cumplían con su labor, con su trabajo. Entonces teníamos que ver netamente trabajo de función, de campo. Por eso yo le comentaba a usted... Sí. Pero esas no son las funciones de un presidente de una sociedad civil. ¿Usted ha leído el estatuto de esta asociación Sí, civil? representación ¿Y cuáles y todo. son las funciones que cumple un presidente dentro de una sociedad civil? Yo tenía representación también cuando, por ejemplo, teníamos que ir a instituciones, ¿no es cierto?, a hablar de nuestra revista, a presentarlo y a poner el proyecto. Yo también iba como representante de la revista, ¿no? Ahora, por ejemplo, permítame, por favor, en esta parte sí es importante recalcar que no solamente nuestro trabajo, o sea, era encargarnos de qué pasaba con todo. La empresa que editaba la revista es Juez Justo TV SAC, antes TVNet Perú, la empresa que editaba la revista. Nosotros, como asociación civil, que nos encargamos de manejar un poco el tema a nivel periodístico, y por eso reitero lo que ha leído el señor García Belaúnde, congresista, efectivamente, yo personalmente conversé con el señor Hildebrand, ¿no?, porque me pareció un buen cuadro en ese momento para poder sacar adelante una revista. Presidente, No. si me permite. Bueno, dentro de eso, aparentemente usted tenía una labor únicamente de índole periodístico. Sí, Aparentemente periodístico, sí. tenía a su cargo el tema de la redacción, de las notas Sí, periodísticas, porque el cargo de la del presidente investigación. directorio era Pero un cargo aparentemente más el cargo de honorífico. presidente no se ejecutaba, no dirigía las políticas de la sociedad, no supervisaba, no controlaba, no monitoreaba, A ver. y todas las funciones que están debidamente contenidas en un estatuto de una sociedad civil. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las funciones o quiénes estaban en el área comercial? O sea, ¿cuántas personas? Nombres. A ver, el señor Benedicto Jiménez en un momento es el gerente general de empresa. Luego había un área de marketing, ¿no? Un área de marketing que estaba a cargo de, si no me equivoco, la señora Montoya, ¿ya? Señora Montoya, nombre. Acá en la revista sale. Sí, soy la Montoya, sí. Acá en la revista. Ella estaba a cargo del área comercial, Del área comercial. el área de marketing. El área de marketing. ¿Y efectivamente. quiénes más acompañaban a la señora? Bueno, ellos son los que manejaban el área de marketing y luego el área legal, bueno, que estaba a cargo de los abogados, pues no el área legal, la doctora ¿Quién Alicia es? Orihuela, que también trabajaba con el doctor Benito Jiménez, Ya. que era parte de la radio también, ¿no? Estaba Ya. ahí. Y después ya venía la plana periodística. Ah, bueno, ¿Quiénes estaban en la plana periodística? había chicos, bueno, Willy Retis, que trabajaba en radio y también en revista, estaban chicos de universidad, me acuerdo del señor Ángel Nadal, estaban Ángel Nadal. Sí, Ángel Nadal, estaba José Enríquez Cardó, también estuvo en la revista en un momento. Sí, y, bueno, una serie de personas que no recuerdo exactamente la relación, pero bueno, de los que más me acuerdo. Sí, Muchas ellos gracias. eran parte de la revista. ¿Dónde funcionaba la revista Juez Justo?
La revista Juez Justo empezó a funcionar en Guardia Civil. ¿Y terminó? No sé, eso ya no sé, porque yo me retiré, ya no... O sea, cuando usted se retira la dejó también en Guardia Civil. Sí, claro, en Guardia Correcto. Civil. Sí. ¿Y en Guardia Civil qué otras entidades funcionaban? Bueno, ahí funcionaba Juez Justo, Sí, casi correcto, la gran por supuesto, parte y era dos por Juez descontado. Justo. De ahí, el área de publicidad también. Había una productora, no recuerdo exactamente el nombre, pero había una productora porque se instalaron, ¿cómo le llaman? Escenografías. Porque, La consultora de abogados, sí, también funcionaba ahí oficinas de abogados, ¿no? Sí. la ONG Valore. Eso sí, no. ¿Qué más funcionaba allí? Eso es lo que funcionaba, ¿no? Sí. ¿Y usted recuerda de quién era esa propiedad? No tengo conocimiento de eso. ¿Y cómo llegan allí? O sea, porque el primer número se edita bajo la presidencia de usted, Sí, ¿correcto? ¿Cómo llegan allí? sí, llegamos, eso sí, mire, nosotros primero teníamos un local, nuestra concentración era Radio Miraflores, porque ahí nos juntábamos todos, en Radio Miraflores, porque era el único sitio donde podíamos juntarnos a partir de las 3 de la tarde hacia adelante para hacer planificaciones. Luego de eso, cuando ya se decide armar el grupo para sacar la revista y fortalecer más, el doctor Benito Jiménez nos dice que hay oficinas que se van a armar en Guardia Civil, ¿no? Que ahí va a funcionar la revista porque ahí se va a hacer el centro de, digamos, de operaciones de Juez Justo, porque como va a trabajar televisión, radio, internet y todo el conglomerado que se quería hacer, entonces va a ser ahí porque es un área grande. O sea, Y es así llegamos. por disposición de Benedicto Jiménez Sí, y trasladan es allí. así como llegamos Ya, ahí, ¿y sí. cuando usted ha estado más de un año a cargo de la revista? Bueno, 10 meses, ¿no? Ya, casi un año. Dígame, ¿usted percibió que tenían algún desencuentro con la familia Llanos Aparcana, propietaria de este inmueble? No, nunca, eso sí, nunca lo hemos notado nosotros, ¿no? Lo único que sí, cuando empezaron los escándalos, sí, pues afuera había gente protestando, ¿Cuándo quemaron fue eso? el carro. ¿Cuándo fue eso, señor? Eso fue en el mes de octubre, si no me equivoco, que le incendiaron el carro. ¿En octubre de cuándo, de qué año? Acá tengo apuntado por acá. Es importante que nos dé la fecha. Sí, lo que pasa es que no, aquí le voy a... Lo tenía apuntado, espérate un ratito. Lo que pasa es que en esa época, cuando empezaron estos tipos de escándalos, ya prácticamente, pues, ya nadie quería trabajar, ¿no? Acá está. Inclusive, ya también ya no era... Había muchas cosas que no estaban bien. Esto fue... Esto es cuando incendian el carro, fue... No tengo la fecha acá, creo que es agosto. A ver, ¿de qué año? Sí. Debe ser año 2011 esto. Cuando usted estaba todavía de director, A ver, de presidente, ¿no? No, ya no estaba yo ya. No estaba. Yo ya no estaba en esta edición. Ya no estaba yo. Ahora, cuando usted... Yo me retiro cuando sale el escándalo de Panorama. Ya, cuando usted cesa de ser presidente de Juez Justo, Sí. ya, ¿qué labor asume inmediatamente? ¿Qué labor asumo? Sí. No, primero me dediqué exclusivamente a mi tema de salud. ¿Ya? Después, la situación económica no era la mejor para mí en ese momento. Y luego de eso me hablan de un proyecto televisivo, ¿no? Y me dicen que si aún lo pienso, pues les gustaría... ¿Quién le habla de ese proyecto televisivo? Benedicto, claro, sí. Y me dicen si ese proyecto televisivo, que era serio, que a lo mejor no podíamos colaborar. Entonces, ellos conocían mi estado de salud y el tema económico, pues a mí me apremiaba. Entonces le dije, bueno, si se va a hacer y ¿Lo aceptó? quieren que cuenten, pues me avisan. Y si hicimos pilotos, hicimos 2, 3 pilotos. ¿Cómo se llama el programa? Juez Justo TV. Juez Justo. Sí. Bien. ¿Usted conoce al señor Francisco Javier Sucre Ugarteche Domínguez? ¿Javier qué? Ugarteche Domínguez Francisco Javier. No me suena. Él era gerente general y socio fundador de la empresa TV Video SAC. Ugarteche, no me suena. El señor Daniel Franklin Ramsay Romero. No, tampoco no me suena. Él llegó a ser gerente comercial del programa televisivo Juez Justo en el Canal 11. De la señora Elizabeth Avellaneda Ruiz. Avellaneda Ruiz, no, tampoco. No recuerdo. Gerente de marketing de revista Juez Justo. De Wilmer Iván Retis Bravo. Él sí es periodista desde la radio, sí lo conozco a él. ¿Qué edad tenía este señor cuando estaba en la radio? ¿Qué edad tenía? Me imagino que 30 y tanto, porque ya sí, un señor de edad ya avanzado. Sí.
Él es periodista de Huánuco, llega a Lima, y aquí en Lima yo lo conocí y entró a trabajar a la radio. Del señor Irving Rolando Vega Román. No lo vi. Él aparece como director de la revista Voz Populi. No, es que esas son épocas que yo ya no estaba ya. Yo me retiré ya, y esas revistas que me mencionan yo no las conocía. Ernesto Ramón Gamarra Olivares. No. ¿Le suena el nombre? No. Yo, como le comenté, inclusive yo acá tengo mis documentos. El 21 de febrero del 2011 yo me dirijo a Benedicto Jiménez. El 20 de diciembre de 2011, este es un documento que está recibido, ¿no?, en la cual yo le informo a Benedicto y se lo digo directamente, ¿no? Si me permite, por favor, darle... Dígale escuetamente, ¿en qué le informa usted? Que le presento mi renuncia irrevocable a la conducción del programa televisivo y asimismo a todas las labores que ésta genere, ya que no podré seguir en estos campos laboral. No aprovecho la oportunidad para retirar mi estima. Justo me detectaron el cáncer y ¿Notarial? La carta. No, lo dirigí personalmente, sí. No es notarial. Dígame, hace un momento se hizo una referencia al audio que hemos pasado a una señora Adriana. ¿No nos referimos acaso a la señora Adriana Delgado Angulo? No recuerdo. Adriana Delgado Angulo, sí. No recuerdo el nombre. Es trabajadora de la Superintendencia de Registros Públicos. Adriana Delgado Angulo, no. Bien, ¿algunas preguntas, señores congresistas? Discúlpeme, señor presidente, Adriana Delgado, la que salió en la televisión hablando con otra abogada. Sí. No, ella sí. La otra Adriana, que era dueña de la marca Voz Populi, Adriana... ¿Cómo se llama? Adriana Verónica Santisteban. No, tampoco. Tampoco. Listo, congresista Teófilo Gamarra. Teófilo. Listo. Bien. Se le agradece, señor Miguel Pérez Maldonado, por su presentación. Siendo las 18 horas con 17 minutos, se levanta la presente sesión. Buenas tardes. Gracias. Bien, de esa manera acaba de finalizar esta 35ª sesión ordinaria que ve el caso de Rodolfo Orellana y el congresista Vicente Ceballos, y que tuvo en esta etapa final la presentación del investigado Miguel Ángel Pérez Maldonado, quien informó sobre la constitución de la empresa de investigaciones corporativas SAC, su participación como gerente general de Juez Justo, Televisión SAC, y en la toma de posesión del fondo Huascata Chaclacayo. De esta manera ponemos punto final a la presente transmisión, que los invitamos a continuar con nuestra programación.